Un saludo cordial. El día de hoy hablaremos de la anatomía de la columna vertebral. La columna vertebral es un tallo longitudinal óseo, resistente y flexible, que está situado en la parte media y posterior del tronco. Se va a extender desde la cabeza, a la cual sostiene, hasta la pelvis que lo soporta. Consta de 33 vértebras dispuestas en 5 regiones, 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares. Hasta ahí serían 24 vértebras presacras. De ahí le siguen las 5 vértebras sacras fusionadas y 4 vértebras coxígeas, que de igual forma van a estar fusionadas. Entonces serían un total de 33 vértebras. La función de la columna vertebral es envolver y proteger la médula espinal, que está contenida en el conducto vertebral o también llamada conducto raquídeo. Vamos a hablar sobre las vértebras cervicales, que van de C1 a C7. C1 es esta vértebra que vamos a observar aquí, también conocida como atlas. Su característica principal es que no posee un cuerpo. Tampoco tiene láminas ni pedículos, pero posee un arco anterior y un arco posterior. En el arco anterior vamos a tener un tubérculo anterior y en el arco posterior un tubérculo posterior. Tenemos las carillas articulares superiores o apófisis articular superior, apófisis transversas y tenemos los agujeros transversos. En la cara inferior del atlas tenemos a las apófisis articulares inferiores, tenemos a los agujeros transversos. La vértebra cervical 2, o también conocida como axis, tiene la característica particular de poseer la apófisis odontoides, o también conocida como diente del axis. Esta apófisis odontoides va a servir para articularse con la cara anterior del atlas y realizar un movimiento de rotación de izquierda a derecha. De esta manera vamos a poder girar la cabeza. También vamos a tener las carillas articulares superiores, a los pedículos, las láminas que van a formar la apófisis espinosa bifurcada. También vamos a ver a las apófisis transversas, que las observamos lateralmente. En la cara inferior del axis vamos a observar a los agujeros transversos en las apófisis transversas. Tenemos a la cara inferior o apófisis inferiores que van a articularse con la vértebra C3. La vértebra cervical 3, o también conocida vértebra tipo, está conformada por un cuerpo, apófisis semilunar, apófisis transversas, que van a poseer los agujeros transversos, pedículos, la carrilla articular superior o apófisis articular superior, láminas, apófisis espinosa, y esa está la cara inferior de la vértebra cervical 3. Vamos a observar las carillas articulares inferiores, los agujeros transversos, y vamos a observar también el cuerpo, que ya es más prominente. De la columna vertebral vamos a encontrar a las vértebras torácicas o vértebras dorsales. Las vértebras torácicas o dorsales son vértebras consideradas como típicas o vértebras tipo, porque presentan gran parte de las características del resto de las vértebras de la columna vertebral. En este caso vamos a encontrar lógicamente un cuerpo vertebral en sentido anterior en una posición anatómica y un arco vertebral en sentido posterior. El cuerpo va a estar unido al arco vertebral mediante los pedículos, que son las estructuras que se está señalando de color rosado, que van a permitir la unión de estas dos grandes estructuras de la vértebra. Los pedículos se van a encontrar en sentido lateral a la médula, al canal medular, por donde pasa la médula espinal. Sí, el canal medular
en este caso que se encuentra entre el cuerpo y el arco vertebral. En el arco vertebral vamos a encontrar estructuras denominadas apófisis. Entre ellas, la que más destaca es la apófisis espinosa, que resulta de la unión de dos láminas, ¿sí? Que podemos observar marcadas en la imagen, y van a dar origen a la apófisis espinosa, que se va a encontrar en sentido dorsal. También vamos a encontrar apófisis articulares para las vértebras supra e infra adyacentes. Estas apófisis lo que van a permitir es articularse con las vértebras que se encuentran en sentido superior y en sentido inferior, lógicamente. Vamos a encontrar también a apófisis transversas, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, que van a presentar una característica en común, y es la fosita costal, que permite la articulación con las costillas, ya que las vértebras torácicas van a encontrarse en relación con los 12 pares de costillas que existen en el tórax. Entonces van a permitir la articulación tanto de la costilla del mismo número de la vértebra como la costilla que se encuentra por debajo, o la costilla infraadyacente. En este caso vamos a encontrar fositas costales tanto en la apófisis transversa como en el cuerpo vertebral. Y estas son las generalidades de una vértebra torácica o vértebra tipo. Es importante entender que existen algunas excepciones, ¿sí? Casos muy puntuales en las últimas vértebras dorsales que las pueden llegar a diferenciar. Generalmente el tamaño del cuerpo va aumentando hasta que se convierten en vértebras lumbares con un cuerpo mucho más voluminoso, que vamos a ver más adelante. Vamos a hablar de las vértebras lumbares. Las vértebras lumbares van a ir de la L1 a la L5. Estas se van a localizar en la porción inferior, o también conocida como zona o región lumbar, de la columna vertebral. Esta se va a encontrar inferior a la caja torácica y superior a la pelvis y el sacro, ya que estas vértebras son principalmente las responsables de soportar el peso del tronco superior, y además de permitir el movimiento. Además, por esta razón, estos segmentos son más fuertes y voluminosos que las demás vértebras. Estas vértebras se van a caracterizar principalmente por la ausencia de los forámenes transversos, que se van a localizar en las apófisis transversas. Ahora vamos a mencionar las partes de la vértebra lumbar. La vértebra lumbar se va a contar de las siguientes partes: un cuerpo que va a tener un gran tamaño en comparación con las demás vértebras, los pedúnculos que van a encontrarse aquí, que estos son gruesos y están conectadas a la parte lateral del cuerpo. Además, vamos a contar de las láminas, que son estas de aquí, que van a ser consideradas más altas que las demás. Tenemos dos apófisis transversas, que son estas de aquí. Las apófisis transversas, como ya les mencioné, no van a tener los forámenes transversos y van a estar entre los pedúnculos y la apófisis articular. Además, tenemos una apófisis espinosa, que esta apófisis espinosa, para observarle mejor, va a tener una forma rectangular y va a estar en sentido vertical, y va a ser más voluminoso y más grande que las demás apófisis espinosas de las demás vértebras. Va a constar de unas carillas articulares que van a ser superiores y unas carillas articulares que van a ser inferiores, que se van a caracterizar principalmente por el tubérculo mamilar. Además, va a contar con un agujero o foramen vertebral por donde va a pasar
médula espinal. Como ya mencioné, estas vértebras van a ser más voluminosas y más grandes, se van a diferenciar de las demás, ya que estas van a soportar todo el peso del cuerpo, además de que estas van a permitir la gran parte del movimiento de la columna vertebral. Uno de los últimos huesos en la columna vertebral vamos a encontrar al sacro. Primeramente, ¿qué es el sacro? El sacro es básicamente la unión de vértebras, aproximadamente 5 vértebras, que se fusionan en la vida embrionaria. En este caso podemos observar al sacro y sus partes, que son similares a las de unas vértebras, ¿no? Vamos a encontrar en una cara posterior, una cara anterior, ¿sí? Agujeros sacros por donde van a pasar estructuras nerviosas y el resultado de los cuerpos vertebrales que podemos observar en la línea media. En la vista anterior y en la vista posterior podemos encontrar unas crestas que resultan de la unión, de la fusión de las apófisis de las vértebras que ya hemos estudiado anteriormente. Vamos a encontrar una vértebra, una cresta sacra media en la línea media, lógicamente, una cresta sacra intermedia, y vamos a encontrar una cresta sacra lateral. Todas estas crestas, como mencioné, van a resultar de la unión, de la fusión de las vértebras. Sí, vamos a encontrar también una carilla articular, ¿sí? Tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, que van a permitir la articulación con la última vértebra lumbar. Encontramos una carilla intervertebral de la base del sacro y lo más importante, que es el promontorio del sacro, el famosísimo promontorio del sacro, que se puede observar de color verde. En sentido lateral al promontorio del sacro vamos a encontrar a las alas del sacro, tanto derecha como izquierda, sí, es decir que van a ser bilaterales, y bueno, un borde anterior de las alas del sacro, sí, que podemos observar en esta cara anterior. En la cara lateral vamos a encontrar la carilla articular del sacro, carilla auricular, del sacro. ¿Por qué auricular? Pues bueno, tiene forma de oído, ¿no? Y esta carilla auricular del sacro nos va a permitir la articulación con los huesos coxal, tanto derecho como el izquierdo. Todo esto para formar la cavidad pelviana o la cavidad de la pelvis. Vamos a presentar la anatomía del coxis. El coxis es la parte más baja de la columna vertebral. Representa una cola vestigial, de ahí el término común de rabadillo. Y consta de 3 o más huesos pequeños fusionados, entre 3 y 5 vértebras, separadas o fusionadas, que constituyen el coxis. Entre estas tenemos la primera vértebra coxigia, la segunda vértebra coxigia, la tercera vértebra coxigia y la cuarta vértebra coxigia. Además vamos a tener 2 apófisis transversas y estas salientes que se van a denominar astas, que van a articularse con el sacro. Además, el coxis se articula con el sacro a través del disco vestigial y también se conecta al sacro con ligamentos. El movimiento entre el coxis y el sacro es muy limitado.